El día de hoy tenemos un webinar muy interesante por parte de Rodolfo Vega, quien es un aliado estratégico para FEMIA. El webinar del día de hoy se llama Cambios en la norma de AS 9104-1 y muy importante sus implicaciones en la operación del esquema de certificación aeroespacial. Entonces, por favor les pedimos que se queden hasta el final porque tendremos por ahí algunos comentarios que van a ser útiles para ustedes durante la transmisión de este webinar. Y aprovechando también para poder hacer mención del siguiente webinar que tendremos este miércoles 13 de abril, como siempre a partir de las 11 horas tiempo del Centro de México. Y en esta ocasión nos comparten este espacio nuestros miembros que son GEIQ, ubicados en Querétaro. Y el tema va a ser Getting to Know GE Infrastructure, el cual se encuentra pues igualmente ubicado en Querétaro. Si gustan empezar a hacer su registro, contamos en la parte baja con un link para poder llevar a cabo su registro o de igual manera escanear el código QR que aparece para poder ya estar ingresado dentro de este webinar que tendremos esta próxima semana, ¿no? Para todos aquellos que no conocen acerca de FEMIA, pues por aquí tenemos datos muy específicos sobre quiénes somos nosotros. Somos una asociación privada fundada en el 2007, la cual reúne a las empresas que manufacturan componentes para el sector aeroespacial, así como dan mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios, ¿no? Contamos con más de 110 miembros en 14 estados de México, representan el 80% de las exportaciones del país y colaboramos con diferentes organismos que aparecen enlistados en la parte baja de esta presentación. También pueden ver por aquí quiénes son los miembros que nos conforman. Hay unas empresas que son transnacionales, muy importantes, y otras que son un poco más pequeñas. Todas son igual de importantes para nosotros porque conforman el ecosistema aeroespacial. De igual manera, mencionarles quiénes integran a FEMIA. Voy a empezar con nuestro presidente del consejo, quien es René Espinosa, el ingeniero Luis Lizcano, quien es el presidente ejecutivo y que extiendo una disculpa por no atender este webinar debido a que nos encontramos participando en un evento en FIDAE. Y bueno, de igual manera, Pamela Arellano y Mónica Vega. Pamela funge como directora de operación y Mónica Vega como directora de promoción. De igual manera, contamos con Mariana González, quien es gerente de gestión y membresía, y Marta Ortuño, quien es nuestra asistente de dirección y administración.
Su servidor, que soy Enrique Maldonado, por parte del Programa de Desarrollo de Problemas. Mencionarles que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación de Rodolfo Vega, y también mencionarle a todos los participantes que por favor se queden hasta el final, ya que vamos a estar entregando unas constancias de participación, las cuales les haremos llegar en base a los registros que se hicieron en la página. Y para, no, para poder aprovechar un poco más el tiempo, permítanme presentarles a Rodolfo Vega. Bueno, él es un experto en la materia en temas de acreditación y certificación. Tiene una amplia experiencia en diferentes sectores, incluyendo el aeroespacial, y actualmente se desempeña en la posición de gerente regional por parte de ABS Quadri. Sin más, Rodolfo, te cedo cámaras y micrófonos para que nos puedas compartir la información que nos traes el día de hoy y aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para poder desarrollar el tema. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial por invitarnos a participar en este seminario web. En esta ocasión, con estos cambios relacionados al programa de certificación en la serie de normas del sector aeroespacial. Hay una serie de cambios importantes. Algunos de ellos tendrán un impacto hacia las organizaciones certificadas, algunos otros tendrán un impacto menor o será imperceptible. Sin embargo, en su conjunto, los cambios están dirigidos a fortalecer el programa de certificación, y eso es lo más importante, porque este proceso tiene como propósito la mejora continua. Voy a presentar cuáles son estos cambios, voy a conversar acerca de esas implicaciones y vamos a tener, como comentó Enrique, una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario. En primera instancia quiero presentar a nuestra organización. Como comenta Enrique, mi nombre es Rodolfo Vega, estoy a cargo de la operación en la región México, Centroamérica y el Caribe. Nosotros somos un organismo de certificación, ABS Quality Evaluations, el cual forma parte de un grupo de compañías afiliado a una sociedad de clasificación de embarcaciones marítimas. Nuestra matriz, el American Bureau of Shipping, es una organización con más de 150 años de existencia, la cual ha trabajado con esquemas de certificación desde el siglo XIX y nos permite heredar toda una tradición relacionada a dictaminar cumplimiento hacia el resto de las empresas afiliadas. Muy bien, esta es la agenda del seminario. Tenemos una estructura iniciando con una descripción de cuál es este programa de certificación para conocimiento de todos, cuál es el origen de estos cambios con relación al programa. Voy a presentar los cambios. Hay algunos cambios complementarios, los cuales me parece importante también presentar, relacionados a otras normas dentro de este esquema ICOP o programa de certificación. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las fechas límites de implementación de los cambios? Para que ustedes tengan una idea aproximada de cómo juega esto dentro de su planificación, y un resumen de las principales implicaciones de esta nueva versión de la norma 9104. Vamos a conversar sobre cuál es esta estructura del programa de certificación para conocimiento de todos. Hay una serie de actores relacionados a este programa de certificación. El primero de ellos es la IAQG. Básicamente tiene como propósito el poder establecer estándares de calidad dentro de la cadena de suministro del sector a nivel global. La estructura incluye representantes de lo que se conoce como miembros titulares, los cuales son 27 compañías dentro del sector. Hay una serie de miembros asociados o afiliados, los cuales tienen una contribución en menor grado, pero están dentro de lo que es la estructura de la IAQG. Entonces, la IAQG integró un equipo de trabajo para operar lo que se conoce como esquema ICOP de certificación. O sea, el esquema ICOP está a cargo de la certificación de las normas AS 9100. Ok, y dentro de este equipo de trabajo hay una subestructura por sector y por región, las cuales, digamos, forman parte de este equipo de trabajo. Este equipo de trabajo opera el esquema ICOP, el programa de certificación conocido como Industry Other Control Party, que establece cuáles son los procesos de certificación de las normas y comparte la información resultante de todas las partes interesadas a través de la base de datos OASIS.
Esta es la estructura de trabajo del programa de certificación AS9100 y su serie de. La operación de este esquema tiene como propósito habilitar la homologación de los estándares de calidad dentro de la cadena de suministro. Y esto a través de la certificación de las normas de la serie AS9100. ¿Y cuál es la importancia de que utilicemos estas normas? Estas normas son reconocidas internacionalmente por todos los sectores, por todas las partes interesadas, y con ello podemos asegurar cierto nivel de homologación con respecto al desempeño dentro de la cadena de suministro. Esta es la razón de ser de este programa de certificación conocido como esquema ICOP. Ahora, el esquema ICOP está regulado a través de una serie de normas, básicamente 9104 en sus versiones 1, 2 y 3, las cuales tienen como propósito establecer requisitos para los diferentes actores. La primera norma de la cual nos vamos a enfocar en este seminario, en su mayor parte, es la _1. Esta norma establece los requisitos para la operación del proceso de certificación. Esta norma es la que regula cómo llevamos a cabo todo este proceso. La norma _2 está enfocada a la supervisión del programa de certificación. Está enfocada a cómo podemos asegurar el hecho de que todas estas partes involucradas estén cumpliendo con su parte de responsabilidad dentro del proceso. Y la norma _3 está dirigida a establecer requisitos de competencia del equipo auditor a cargo de las actividades dentro de este proceso de certificación. Y hay una serie de aspectos ahí relacionados a cómo acreditar y mantener la competencia del equipo auditor a través de la autenticación, a través de la provisión de entrenamiento y otra serie de herramientas. Estas tres normas en su conjunto regulan lo que es el esquema ICOP. En conjunto con una cuarta norma, la AS9101, la cual está dirigida a establecer requisitos de cómo conducir y reportar las auditorías de los sistemas de gestión de calidad en este sector. Esta norma está dirigida específicamente a eso y es la que nos especifica cómo debemos de entregar un plan de auditoría, cómo debemos de entregar una estructura de reporte de auditoría relacionada a una auditoría dentro del programa de certificación. Actualmente la norma _2 y _3 está en proceso de desarrollo. La _3 está a punto de publicarse o probablemente ya está publicada y está en fase de divulgación. No estoy 100% seguro, y la norma 9101 está en fase de completar su proceso para publicarse. El origen de los cambios en este programa. ¿Por qué realizar cambios? Aquí hay varios aspectos importantes. Uno de ellos está relacionado a homologar las versiones vigentes de las normas ISO desarrolladas para establecer ciertas actividades dentro del programa de certificación, dentro del esquema ICOP. Nosotros tenemos normas ISO, la 17021 y la 17011, dirigidas a establecer requisitos para los procesos de certificación y para los procesos de acreditación de los organismos de certificación. Entonces, estas normas, estas versiones prescriben ciertos requisitos, los cuales no estaban completamente homologados con las normas dentro del esquema ICOP. Entonces, la intención es homologar estas versiones de las normas ISO vigentes con el esquema ICOP y los documentos asociados al mismo. Otro aspecto de homologación importante está relacionado al hecho de que el Foro de Acreditación Internacional, el cual es la sombrilla mediante la cual acuerdan todas las entidades de acreditación a nivel global el trabajo de certificación, tiene una serie de documentos mandatorios relacionados a cómo definir o determinar ciertos conceptos y ciertos abordajes dentro del proceso de certificación. Resulta que las normas previas, la norma 91041 previa y el complemento de las otras, no estaban homologadas con las versiones de estos documentos. Este Foro de Acreditación Internacional desarrolla y publica documentos mandatorios para resolver ciertos aspectos relacionados al proceso de auditoría y certificación. Estoy listando algunos de estos documentos, los cuales fueron utilizados como base para integrarse a la nueva versión de la norma, incluyendo cómo determinamos el tiempo de auditoría, cómo es que definimos los esquemas multisitio, sistemas integrados de gestión, un aspecto, digamos, lateral, cómo regulamos las transferencias de certificación entre proveedores u organismos de certificación. Aspectos relacionados a auditorías virtuales o remotas también están regulados y
han sido integrados a la norma en su nueva versión, y cómo trabajamos la acreditación de organismos de certificación con actividades múltiples. Esto es otro trabajo de homologación relacionado con la revisión de la nueva norma 91041. Asimismo, pues tenemos también un proceso de integración de la retroalimentación obtenida a través de la operación del esquema. Nosotros me refiero a todos los actores dentro del programa de certificación o el esquema ICOP. Trabajamos sobre la base de cierta resolución y respuestas a preguntas frecuentes por parte del equipo OPMT. Esto está dirigido a clarificar o aclarar ciertas dudas o resolver ciertas preguntas con respecto a cómo interpretar ciertos requisitos de las normas. Esta resolución de preguntas o de dudas se ha integrado a la nueva versión de la norma. Hubo una serie de encuestas distribuidas con los diferentes sectores, las cuales el resultado está siendo evaluado y fue integrado dentro de la revisión de la norma. Se llevó a cabo un análisis FODA y algo importante, trabajaron también para reestructurar los requisitos en los diferentes documentos para evitar redundancia, porque había redundancia con respecto a algunos requisitos. Se podría prestar a una malinterpretación. Ok, pues, ¿cuáles son los principales cambios? Aquí los vamos a resumir. El primero de ellos es el ajuste de las estructuras de certificación. Ya no tenemos elegible todas las estructuras de certificación determinadas por la versión anterior. Ahora trabajaremos únicamente con dos opciones, el sitio individual y el multisitio. Lo vamos a ver más adelante. Han incorporado un proceso de análisis de la certificación de la organización. Lo que se está buscando con este cambio es utilizar información, datos de la organización certificada para poder evaluar en función de factores de riesgo cómo debemos determinar el tiempo de auditoría y cómo debemos de preparar el proceso de auditoría. Otro cambio importante está relacionado a este programa de recertificación, vigilancia basado en desempeño. Este programa está dirigido, vamos a decir, a premiar, por comentarlo coloquialmente o describirlo coloquialmente, premiar a las organizaciones con un desempeño sobresaliente, con una reducción en los tiempos de auditoría, más bien dicho, en las duraciones de auditoría. Otros cambios importantes, aunque estos no están dirigidos directamente hacia las organizaciones certificadas, pues tenemos un cambio en la supervisión del esquema o del programa de certificación. Se han incorporado estructuras de gestión regionales para darle mayor soporte, mayor recurso. Hay algunos cambios relacionados a las auditorías hacia las entidades de acreditación y cómo es que se llevan a cabo la revisión de expedientes, intentando fortalecer el programa de certificación. Conversando sobre este cambio con respecto a las estructuras de certificación. Como les comentaba hace un momento, pues han desaparecido las estructuras campus, sitios diversos y compleja. Todo, para los que no lo recuerden, estas estructuras multisitio, porque todas son multisitio, campus, sitios diversos y compleja, son estructuras especiales muy relacionadas a cómo opera el sector aeroespacial a nivel global. Un sitio campus está relacionado a una serie de sitios operados a través de un mismo sistema de gestión, los cuales están integrados verticalmente, en donde básicamente la cadena de valor nos lleva a que un sitio entregue su producto como insumo para el siguiente sitio, y eso en su momento se pensó podía ser considerado como integrado verticalmente para poder determinar los tiempos de auditoría. Esa consideración ya no existe. Ahora vamos a trabajar exclusivamente con multisitios, con un abordaje por sitio para determinar duración por sitio de cada uno de ellos, con una serie de consideraciones nuevas adicionales. Entonces, para la mayor parte de las empresas en México, pienso yo, probablemente alrededor del 60%, pues estamos trabajando en una estructura de certificación individual. Aquí los cambios son mucho menores. En el caso de un esquema multisitio, pues sí va a haber la necesidad de evaluar en conjunto con el organismo de certificación cómo es que se va a ajustar el abordaje de auditoría a este esquema multisitio, si teníamos un esquema previo diferente. Ahora, hay una serie de consideraciones adicionales para trabajar el esquema multisitio, pensando precisamente en que las operaciones en diferentes sitios pueden tener naturaleza diversa. Uno de ellos es el que podemos
incluir duraciones de auditoría en función de los procesos existentes en cada uno de los sitios. O en otras palabras, podemos reducir la duración de auditoría por sitio en función de cuáles son los procesos existentes en el mismo. Y la norma prescribe porcentajes de reducción en la duración de la auditoría en función de cuáles son los procesos no existentes en cada uno de estos sitios. Esta reducción se puede acumular en función de los procesos no existentes, más no puede exceder el 50% de la duración de auditoría. Entonces, si yo tengo un sitio en donde no estoy llevando a cabo la gestión del sistema de gestión, no estoy llevando a cabo procesos de revisión por la dirección, auditoría interna, control de la información documentada, puedo tener una reducción del 10%. Si yo no estoy llevando a cabo, ya sea en ese sitio, de manera general, diseño y desarrollo de productos y servicios, pues puedo tener una reducción de 20% y así en adelante. Ahora, algo importante es la flexibilidad otorgada con respecto a cómo podemos distribuir el tiempo entre sitios. En función de la complejidad del riesgo, yo puedo reasignar duración de auditoría entre sitios en el esquema multisitio. Finalmente, existe ya una prescripción de ampliar la duración de las auditorías para verificar acciones correctivas de no conformidades reportadas previamente. Hablando del proceso OPCAP, este proceso es nuevo y está dirigido a cómo vamos a determinar el tiempo de auditoría y cómo vamos a abordar el proceso de auditoría en su planificación. Básicamente está dirigido a cómo podemos obtener información de la organización certificada para poder evaluarla a través de un análisis de riesgo. Entonces, en primera instancia, nosotros debemos de recopilar información de cuál es la norma a certificar, cuáles son los procesos o actividades principales de la organización, si existen otras normas y AUG implementadas, como puede ser inspección primer artículo o algún tipo de norma que nos permita a nosotros determinar cuál va a ser la amplitud de revisión una vez llevando a cabo la auditoría, y si vamos a trabajar con sistemas de gestión integrados. Si es que además de la norma S9100, por ejemplo, vamos a trabajar con una norma adicional de la misma serie, 9120, o si vamos a trabajar con una norma de otro aspecto, como puede ser medio ambiente o seguridad. Ahora, con esta información y con información relacionada a cuáles son los sitios o la cantidad de sitios dentro del alcance, si existen sitios virtuales o sitios temporales, los sitios temporales están relacionados a actividades fuera del sitio de la organización, por ejemplo, instalaciones de cliente, pero en donde las actividades desarrolladas están dentro del alcance de certificación. Vamos a revisar cuáles son los procesos del sistema de gestión y cuál es el evento de auditoría o tipo de auditoría a desarrollar. Si es una auditoría de vigilancia, si es una auditoría de recertificación. Toda esta información, con información adicional entregada por el cliente, lo vamos a ver más adelante, pues nos va a permitir determinar el riesgo en función de una graduación en tres rubros, alto, medio y bajo, utilizando aspectos de complejidad, cuál es la situación de madurez del programa de auditoría interna, cuál es el desempeño de la organización y la satisfacción del cliente. En función de esta información y de determinar un nivel de riesgo, nosotros vamos a definir cuáles son las duraciones en sitio de auditoría, qué podemos o no podemos hacer fuera de sitio y cuáles van a ser los tiempos de planificación, auditoría y reporte de auditoría. Algo importante es aclarar el concepto de duración de auditoría versus tiempo de auditoría. ¿Por qué? Porque la norma prescribe todas las cuestiones de tiempo de auditoría en función de la duración. La cantidad de tiempo entre la reunión de apertura y la reunión de cierre de una auditoría, sea presencial o sea virtual, o la suma de ambas. El tiempo de auditoría debe de incluir tiempo para planificar la auditoría y para preparar o trabajar el reporte de auditoría. Ahora la norma está prescribiendo el hecho de que va a haber cierto porcentaje de tiempo para poder llevar a cabo estos procesos de planificación. Dentro de la determinación del riesgo hay una serie de factores, como lo comenté hace un momento. El primer factor, el factor A, es la complejidad de las actividades desarrolladas por la organización. Entonces, nosotros debemos de evaluar el grado de complejidad de esas actividades y para eso utilizamos una figura, la cual está prescrita en el documento mandatorio MD5 y la cual pues tiene un símil dentro de la norma 91041, en su figura 2, en donde el nivel de riesgo es determinado para este factor específico en función del grado de complejidad de las actividades. Si tenemos una empresa con un alcance reducido, con procesos repetitivos, pues el nivel de riesgo debe ser bajo. Si nosotros
estamos hablando de una organización con un alcance bastante amplio, con multisitio, con cierto grado de complejidad y eventualmente responsable de diseño, pues estamos hablando de un riesgo alto. Entonces, en función de esto es como vamos a definir este factor dentro del algoritmo de determinación de riesgo. Otro factor está relacionado al nivel de madurez del proceso de auditoría interna. Básicamente esto está evaluado en función de riesgo. Un riesgo bajo está asociado a un programa de alto desempeño, un programa maduro. Un riesgo alto está relacionado a un programa de bajo desempeño, un programa en el cual nosotros no estamos obteniendo los resultados esperados. Entonces, ¿cómo es que establece la norma este nivel de riesgo? Pues en función de ciertos parámetros, recursos apropiados para el proceso de auditoría interna. Tengo un equipo auditor sólido, estoy asegurándome de preparar auditores cuando tengo problemas de rotación, estoy asegurando de invertir tiempo suficiente para poder resolver los planes de auditoría en mi organización, pues tengo recursos apropiados. Y también es considerado de bajo riesgo cuando está gestionado mediante la revisión de datos y la evaluación de riesgos. Un programa de auditoría a nivel medio pues estaría cumpliendo en lo justo. Son recursos limitados justo para cubrir los requisitos. Normalmente tenemos esta práctica de trabajar la auditoría con un alcance de revisión completo con una frecuencia anual. Ese es un parámetro de referencia. El riesgo alto viene cuando no tenemos recursos suficientes o cuando el alcance de revisión es insuficiente dentro del programa. Es algo que llega a suceder con algunas organizaciones. Y un indicador es el hecho de que no estamos capturando no conformidades mayores dentro del proceso de auditoría interna y las están reportando los organismos de certificación durante las auditorías externas. Tenemos una serie de factores relacionados al desempeño dentro de este algoritmo. El primero de ellos es el on-time delivery, o entregas a tiempo, el cual pues es muy visible dentro de esta organización, dentro del programa de certificación, y es uno de los factores. Esta información, la que ven dentro de esta matriz o tabla, toda tendrá su fuente de origen dentro de la misma organización. Y en función del nivel de cumplimiento de cada uno de estos indicadores es que vamos a determinar el nivel de riesgo. En el caso de entregas a tiempo en exceso a lo que es el requisito por parte del cliente o la mayor parte de los clientes, pues estamos hablando de un riesgo bajo. Si no estamos en cumplimiento, estamos hablando de un riesgo alto. Y así opera para el resto de los indicadores. Conformidad del producto entregado, está dentro de los indicadores de proceso de la misma organización. Si el conjunto de ellos, podríamos hablar, cumple, estaríamos hablando de un riesgo medio. Si tenemos dentro del conjunto un cierto porcentaje importante en incumplimiento o representativo, un 20%, algo así, pues no. También la satisfacción del cliente está incluida dentro de estos factores. La retroalimentación a través de los diferentes medios existentes y eventualmente las quejas. El último factor está relacionado a los reportes PAIR o efectividad en los procesos de manufactura. El resultado de la evaluación de la auditoría previa por parte del organismo de certificación va a utilizarse como referencia para evaluar el riesgo asociado a la organización en este factor específico. Entonces tenemos estos 6 factores a ser evaluados desde un punto de vista de riesgo y vamos a determinar el riesgo en su conjunto a través de una sumatoria de cada uno de estos factores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de determinar si necesitamos ajustar la duración de la auditoría. Si terminamos con un riesgo medio, no necesitamos realizar ajuste porque teóricamente estamos en un punto de cumplimiento. Si nosotros estamos por arriba, con un nivel de riesgo bajo, un desempeño sobresaliente, vamos a decirlo así, podemos reducir hasta 10% la duración de la auditoría. En el caso de un riesgo alto, necesitamos aumentar en 10% la duración de la auditoría. Y esto a pesar de que en un principio, creo yo, la intención era poder mover porcentajes más altos. Al parecer terminamos o fue determinado el hecho de ser conservadores y el máximo nivel de ajuste hacia arriba o hacia abajo es 10%. Estoy hablando específicamente del proceso OCA. Ahora, les comentaba también que está este nuevo programa enfocado a cómo trabajar con empresas con desempeño sobresaliente. Este programa es opcional, no es un requisito. Sin embargo, está aquí para poder ser aprovechado por ciertas organizaciones con un desempeño más allá de lo esperado.
Entonces, es necesario cubrir ciertos requisitos para resolverlo. El primero de ellos es el hecho de que tengamos al menos un ciclo de certificación en ejecución para poder confirmar los resultados del sistema de gestión, para poder evaluar si es o no es aplicable a este programa. Necesitamos tener al menos un nivel de riesgo bajo o medio conforme al resultado del proceso de análisis OCAP que he comentado hace un momento en todos los sitios, ya sea sitio individual o en un multisitio, en todos los sitios. También es necesario, dentro del programa de auditoría interna, asegurar ajustarlo conforme a los requisitos de la norma ISO 19011, una norma dirigida a procesos de auditoría en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, incluyendo el que dentro del programa nos aseguremos de llevar a cabo una auditoría de al menos una frecuencia anual para cubrir todos los requisitos del sistema de gestión, más, adicionalmente, se pide un programa de auditoría con eventos múltiples complementando esa revisión anual, en donde estos eventos múltiples estarán basados en una serie de factores. El desempeño. Aquí, como ejemplo, si tenemos un proceso específicamente con un desempeño más bajo con relación al resto, pues esperaríamos el que fuera auditado con mayor frecuencia. Quejas de clientes en base al riesgo, si tenemos un proceso o un sitio dentro de un esquema multisitio con un nivel de riesgo, en este caso tendría que ser medio. Y con respecto a gestión del cambio. Cuando llevamos a cabo cambios dentro del sistema de gestión es muy importante el que nosotros podamos cubrir la conformidad de esos cambios a través de diferentes medios, incluyendo el proceso de auditoría. Asimismo, también necesitamos contar con un equipo de auditores internos con curso de auditor líder aeroespacial acreditado y aprobado. El nivel de competencia del auditor interno se pide a este grado. Requiere la organización contar con una política de ética implementada con relación a los procesos de auditoría, incluyendo la comunicación y el reporte. Es necesario también una ausencia de no conformidades mayores, reportadas ya sea en procesos de auditoría interna o procesos de auditoría externa durante cierto periodo de tiempo. No debe existir una suspensión de certificación, por cualquier razón, en un periodo de 6 años previo. Y debemos de asegurar el cumplimiento de los indicadores de satisfacción del cliente, con información con origen en el mismo cliente. Esto es lo que nos pide el programa voluntario. Es un programa bastante exigente y me parece a mí va a requerir cierto nivel de evaluación para empresas con un nivel de madurez bastante alto. Eventualmente, una organización en cumplimiento con todas estas variables podría caer en una situación de incumplimiento más adelante. Bueno, existe también la posibilidad de que se pueda ajustar con acciones correctivas, con una serie de medios, el elevar nuevamente el desempeño para poder integrarse nuevamente al programa. Entonces, se puede fallar y se puede reintegrar al programa. ¿Cuál es la ventaja del programa? Como les comenté hace un momento, la reducción en las duraciones y o tiempo de... Algo importante, este programa necesita ser aprobado por la entidad de acreditación del organismo de certificación. No es aprobado directamente por el organismo de certificación. Es aprobado por los auditores del organismo de certificación. Y como les comenté hace un momento, pues tenemos reducciones de duraciones de auditoría como consecuencia de estar dentro del programa. En el esquema de sitio individual se puede reducir hasta 33%. Y en el esquema multisitio hay un algoritmo ahí prescrito en donde podemos reducir las duraciones por sitio y la cantidad de sitios auditados. Tenemos también algunos cambios relacionados a cómo llevamos a cabo auditorías de los sistemas de gestión integrados. Esto es importante porque antes había un poco de desconocimiento de cómo implementarlo. En el caso de las normas dentro de la misma serie, nosotros podemos trabajar en una misma auditoría los sistemas integrados, los sistemas de gestión integrados, perdón, y ahí estoy incluyendo un ejemplo en relación a una norma, perdón, en relación a una organización certificada con 2 normas, la 9100, la 9120 para distribuidores, y cómo podemos tener una reducción de tiempo por el hecho de que estamos auditando concurrentemente ambas normas. Con relación a otros programas, como puede ser ISO 14001, ISO 45001, lo que nos piden es seguir el documento mandatorio MD11. Sin embargo, esta reducción será aplicable al otro programa. En el caso específico de la serie S9100, no estarían sujetos a reducción de duración de auditoría. La reducción sería hacia el otro programa. Tenemos algunos otros cambios importantes, creo yo.
Ahora, con la experiencia de haber trabajado auditorías virtuales durante este muy desafortunado brote COVID-19, esta pandemia, pues aprendimos la posibilidad de trabajar auditorías virtuales o remotas, y ahora, en función de que se cumplan los requisitos del documento mandatorio MED 4, pues podemos utilizar hasta un 50% de la versión de la auditoría en auditoría remota o trabajando mediante auditoría remota. Tenemos una restricción en el uso del mismo auditor o auditores a un máximo de 6 eventos de auditoría consecutivos. Anteriormente se permitían hasta 2 ciclos de certificación, ahora solamente hasta 6 eventos consecutivos. Y hay algo importante con respecto al comportamiento ético en la operación del esquema. Hay un énfasis, hay un apuntalamiento con relación a esto, en donde todas las partes interesadas, y aquí hay un énfasis en el equipo auditor, en los auditores, estarían involucrados, y en donde se especifica un proceso de reporte y seguimiento de los incumplimientos. Otros cambios complementarios a la norma 9104-1, pues aquí los tenemos. Cambios importantes está relacionado al esquema de seguimiento de desempeño del auditor. Hay una atención especial a cómo asegurar un desempeño adecuado del equipo auditor. Y aquí pues se está buscando incluir una serie de indicadores para proporcionar seguimiento. ¿Cuáles son los indicadores? El número de no conformidades reportadas, quejas por parte de los clientes confirmadas, apelaciones a no conformidades reportadas por parte del equipo auditor de algunos clientes confirmadas. ¿A qué se refiere con que estén confirmadas? A que una tercera parte confirme el hecho de que la queja o la apelación procede. O la apelación nos lleva, en el caso específico de la apelación, nos lleva a remover la no conformidad reportada. Los resultados de las auditorías atestiguadas, tanto por parte del mismo organismo de certificación como por parte de alguna entidad de acreditación, y algunas otras cuestiones dentro del programa de desempeño de cada organismo de certificación. Ahora, lo que nos piden, si existe confirmación de desempeño negativo, es establecer un plan de mejora del desempeño. En los Estados Unidos utilizan mucho el término PIP o Performance Improvement Plan, que es básicamente cómo establecemos un plan muy concreto para que algún individuo pueda mejorar en su desempeño. Bueno, esto lo están llevando al equipo auditor, escalable a todas las partes interesadas. O sea, esto es escalable no solamente a los organismos de certificación a cargo de regular la mayor parte de las actividades, también a las entidades de autenticación de los auditores, a las entidades de acreditación. El propósito es, a la brevedad, poder mejorar el desempeño de los auditores. ¿Qué otros cambios tenemos? Tenemos un fortalecimiento del esquema de autenticación, precisamente, y mantenimiento de la competencia de los auditores. Ahora ya tenemos una ruta, un proceso más claro de ascenso de auditores experimentados. También tenemos un aumento en los requisitos de desarrollo profesional para los auditores. Y se está especificando un tiempo mínimo para atestiguamiento interno de los auditores por parte de los organismos de certificación. Lo que se está buscando es asegurar el hecho de que ese atestiguamiento, esa observación del auditor en funciones se dé con tiempos mínimos para asegurar una retroalimentación objetiva e imparcial. Tenemos un plan de implementación de los cambios. ¿Ok? Todos estos cambios van a requerir tiempo, van a requerir recursos y hay una serie de actores relacionados con los mismos. Entonces aquí intento describir esquemáticamente cuáles son esas fechas límite y cuál es la participación de cada uno de estos actores. En primera instancia, con fecha límite a junio 30 del 2022, lo que es el equipo OPMT y sus estructuras por sector y regionales necesitan implementar los requisitos de la norma, incluyendo el establecimiento de los procesos de aprobación, tanto para las entidades de acreditación, que recordar las entidades de acreditación son los organismos a cargo de evaluar, a los organismos de certificación, así como a las entidades de autenticación y provisión de entrenamiento de los auditores. Con fecha límite de diciembre 31 de 2022, las entidades de acreditación requieren aprobar esta transición a la nueva versión de la norma. Y para ello requieren asegurar la implementación del proceso de evaluación hacia los organismos de certificación. Se está incluyendo una prescripción ahí de que hay una fecha límite para asegurar una decisión con respecto a la acreditación de los organismos de certificación. Si no hay aprobación antes de abril 1 de 2024,
pues entonces retirarían la acreditación del organismo de certificación y este organismo ya no podría operar la certificación de estas normas. La fecha límite para los organismos de certificación está en junio 30 de 2023. Es la fecha límite para aprobar la transición a los requisitos de la nueva norma o la nueva versión de la norma. Aquí, para poder cumplir con la fecha límite, se incluye dentro de las actividades implementar el proceso OCA para todo el universo de clientes, previo a iniciar las auditorías bajo la nueva versión. O sea, no va a ser un trabajo, va a ser un trabajo en base a cuál es la próxima auditoría, en función de un calendario completo de auditorías. Sin embargo, para la transición se está pidiendo el que se lleve a cabo ese proceso OCA para todos los clientes en un solo lote. Posteriormente, lo que se pide es que todas las auditorías, ya una vez aprobada la transición, en un plazo de 90 días, tienen que llevarse a cabo bajo los requisitos de la nueva versión de las normas. Entonces, eso es muy crítico. Una vez obtenida la aprobación no puede obtenerse después de junio 30 de 2023. En un plazo de 90 días, el organismo de certificación necesita llevar a cabo todas sus auditorías bajo la nueva versión de la norma. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo ese proceso de transición? Es necesario realizar una auditoría especial remota, es válido realizarlo remotamente, para una revisión previa de la situación con la organización certificada, previo a llevar a cabo la auditoría de transición. ¿Cuándo vamos a llevar a cabo la auditoría de transición? Pues en función del ciclo de certificación tal como se encuentre por parte del cliente o organización certificada. Puede ser un evento de vigilancia o puede ser un evento de recertificación. Aquí lo importante es que la auditoría especial remota nos confirme el hecho de que la organización certificada está preparada conforme a los nuevos requisitos. Y hay que tomar una decisión de certificación bajo la nueva versión de la norma. Con relación a la organización certificada, lo que necesitamos es aprobar el resultado de la auditoría especial en el momento en que se presente. Es muy importante entregar la información completa y oportunamente para llevar a cabo el proceso OCAP en un plazo de 90 días previo a la realización de la auditoría. Y es importante, porque de otra manera no vamos a poder transitar, obtener un resultado positivo de la auditoría. ¿Cuál es la fecha límite? Pues debería ser enero 1 de 2024. Sin embargo, en función del ciclo de certificación de cada uno de los clientes y ciertas características especiales, podría haber alguna excepción. Sin embargo, de manera general, podríamos decir, la fecha meta es durante el año 2023. Ok, ya revisados estos cambios, pues, ¿cuáles son las implicaciones para las organizaciones certificadas? Creo que algunos de ellos ya los comentamos durante la presentación de las láminas. Voy a hacer un breve resumen con respecto a cuáles son estos. En relación a la estructura de certificación, pues hay que recordar, no lo he dicho todavía, pero las duraciones de auditoría en función de la cantidad de personal de la organización certificada no cambiaron. O sea, las duraciones de auditoría son las mismas de la versión anterior de la norma 91041. Lo que cambió fue la elegibilidad de las estructuras de certificación y cómo es que hacemos las reducciones de duración de auditoría en función de los procesos existentes. Entonces, en ese sentido, si yo estoy operando con una estructura de sitio individual, las duraciones van a ser muy similares. Si yo estoy operando con una estructura multisitio, voy a tener la ventaja que va a existir mayor flexibilidad con relación a cómo estoy asignando la duración de auditoría por cada uno de los sitios. Eso es muy importante porque, como les comenté hace un momento, al desaparecer la estructura campus, pues vamos a tener una serie de almacenes, sitios de soporte y una serie de cuestiones ahí que podrían aumentar mucho la duración de la auditoría al considerar con la nueva estructura multisitio cada duración por sitio independiente. Ahora bien, las organizaciones con estructura campus sí tendrán un impacto en la duración de auditoría. Esto es una estimación muy a grosso modo de entre 15 y 30%. Va a ser muy importante el que cada uno de ustedes evalúe cuál es su situación con respecto a una estructura de certificación. Algunos de ustedes están operando a través de una red con otros sitios de manufactura o sitios de soporte dentro de una organización más grande. Es importante resolver cómo se va a abordar este tema de la estructura multisitio con cada uno de ustedes. Con relación al proceso OCA, ¿cuál es el cambio importante? Actualmente ya existe un proceso de recopilación de información previo a la auditoría por parte del equipo auditor con cada organización certificada. Ahora, con este proceso OCA, en donde el interés es poder ajustar
la duración de auditoría en función del riesgo, es mucho más crítico el que tengamos una recopilación de datos completa y oportuna. Eso es muy importante y va a contribuir al éxito de la auditoría de una manera crítica. Entonces, en ese sentido es muy importante el que estemos conscientes de la importancia de entregar esa información. Algo también importante está relacionado al hecho de que si trabajamos en un esquema multisitio, pues los procesos existentes por sitio determinarán la duración de auditoría y el grado de conocimiento con respecto a cómo operan mi organización y qué procesos están anidados en qué sitio va a ser muy importante para la determinación de esa duración. De manera general, y esta es una opinión muy personal, los tiempos de auditoría para planificación y reporte van a ser similares a los actuales. Existe esta nueva prescripción de utilizar este 20% de la duración de auditoría. Sin embargo, creo yo, va a haber necesidad de hacer algunos ajustes posteriores porque a final de cuentas, el tiempo utilizado para planificar y reportar auditorías es similar independientemente del tamaño de la organización y de otros factores. Sin embargo, pues esto es lo que está prescribiendo la norma y nosotros evaluaremos todos los actores hasta dónde nos movemos en ese sentido. Con relación al programa PBSRP. Es un programa exigente, es un reto muy importante y como lo comenté hace un momento, creo yo, las empresas elegibles para ingresar a este programa pues deben de tener un perfil de alto grado de madurez y cierto grado de control sobre los requisitos de clientes dentro de la cadena de suministro, porque eso va a permitir anticipar muchos cambios relacionados a los requisitos de cliente y eso permitirá tener mucha mayor predecibilidad con respecto a la operación de los procesos en los diferentes sitios de manufactura. Algunas otras implicaciones, pues para las plantas de manufactura interesadas en abordar el esquema de revisión como sistemas de gestión integrados, este es un cambio muy importante porque aclara de una manera mucho más prescriptiva cómo es que podemos trabajar sistemas de gestión integrados. Existe mayor flexibilidad para poder trabajar revisiones remotas, lo cual, como les comenté hace un momento, aprendimos es factible realizar en estos procesos de auditoría. Existe un esfuerzo muy importante por fortalecer el desempeño del equipo auditor. A mí me parece esto es crítico para poder mejorar el proceso de certificación o el programa de certificación. La base de datos OASIS está en vías de liberarse próximamente con una versión 3, con una mejor funcionalidad y pensada en poder dar un mejor servicio para las diferentes partes interesadas. Y creo yo, lo importante de estos cambios a la norma, a la nueva versión de la norma, es cómo podemos mejorar en forma general el esquema, cómo podemos fortalecerlo para darle mayor prescripción a los factores críticos de éxito. Y pues con esto terminamos los temas, los vimos muy rápido, sin embargo, mi interés es que podamos tener algo de tiempo para poder responder algunas preguntas relacionadas a la presentación. Rodolfo, muchas gracias por la información que nos compartes. Creo que fue de mucho valor para toda la audiencia. Incluso ya tenemos por aquí unas preguntas. Bueno, la que generalmente nos realizan es sobre la información que se está compartiendo aquí, si estará disponible para la audiencia o cómo se puede llegar a obtener esta información. Ayúdame por favor, Enrique, pero si no estoy mal, hay que registrarse a través de algún hipervínculo y a través de ese registro es como podemos entregar el archivo con mucho gusto. Sí, recordarle también a la audiencia de que habrá por ahí una constancia de participación, todos los que se incorporaron a través del link de registro para este webinar y permanecerá activo en un par de horas más por si alguien faltó de registrarse y está teniendo la reunión, con todo gusto poderlo incorporar. Por aquí nos preguntan referente a estos requerimientos, si cambian dependiendo del el organismo de acreditación de la norma o ¿qué comentario podemos tener ahí, Rodolfo? Lo que yo presenté no cambia. Puede haber ciertos ajustes por parte de algunos de los actores. Cada entidad de acreditación va a desarrollar, con entidad de acreditación, les recuerdo, son los auditores de los organismos de certificación.
no son los auditores de las organizaciones certificadas. Cada uno de ellos va a tener su propio proceso. Tiene que cumplir los mismos requisitos, pero va a tener su propio proceso. Cada organismo de certificación va a tener su propio proceso también, de acuerdo a estos requisitos, pero va a tener su proceso específico. Entonces, puede haber ciertos ajustes. Sin embargo, los requisitos prescritos como tal en la norma, las fechas límite, los factores para determinar los riesgos en el proceso OCAP, las estructuras de certificación, todo eso es lo mismo independientemente de organismo de certificación o entidad de acreditación. Perfecto. Por aquí nos mencionan referente a la notificación de, bueno, nos dicen, si la auditoría especial se va a ser notificada mediante una carta por cada organismo, no sé si sepas algo sobre eso. Sí, claro que sí, va a haber una notificación previa. Las organizaciones certificadas van a estar o deberían estar en completo conocimiento de cuáles son estos tiempos. Perfecto. Pregunta de Julia de la Fuente. Si la auditoría especial resulta negativa, ¿qué pasaría, Rodolfo? Bueno, pues habría que trabajar con algún tipo de corrección para poder obtener un resultado aprobatorio más adelante. Habría que confirmar cuál es la situación del ciclo de certificación para evitar el que esto nos lleve a otro tipo de consecuencias negativas. Por ejemplo, si yo trabajo en una auditoría especial con un plazo de tiempo muy cercano a la auditoría de transición, pues ahí estoy corriendo el riesgo de que voy a necesitar invertir más tiempo para resolver la auditoría especial, voy a mover hacia adelante la auditoría de transición y eso me puede llevar a una suspensión de certificado. Entonces aquí la sugerencia es que esa auditoría especial se lleve con suficiente anticipación para asegurarnos de que el resultado sea positivo. Entonces no estamos hablando de un mes, 2 meses, estaríamos hablando de 3 meses hacia arriba. Entiendo, Rodolfo. Y fíjate, esta pregunta que nos hacen en el chat también por parte de Yamaguchi Torres dice, buen día, disculpa, tengo una auditoría el próximo mes. ¿Debería demostrar algún avance referente a lo que estamos viendo aquí, Rodolfo? No. Siempre se puede conversar con el auditor respecto a cuál es su opinión acerca de todos estos cambios. Sin embargo, hay que recordar que hasta el 30 de junio todavía el equipo OPMT pues, tiene que resolver sus procesos de aprobación. Entonces, la información a compartir por parte de un auditor en una auditoría conforme a la norma actual la próxima semana, pues sería muy similar a lo que yo estoy presentando. Ok. Tenemos por aquí otra pregunta por parte de Miguel Uribe. Nos menciona, si el modo de campus se elimina, ¿por qué se prevé un aumento de su tiempo de auditoría? Porque la forma en que opera la estructura de campus para determinar la duración de auditoría es sumar la cantidad de personal de todos los sitios dentro del alcance de certificación para ir a la tabla y confirmar el tiempo de auditoría. Ahora se va a abordar cada sitio en forma independiente. Entonces, si yo tengo 3 sitios con 10 personas cada uno, en el esquema campus sumo los 10 y me dan 30. Voy a la tabla, busco 30 y ahí me da la duración de auditoría. Ahora no va a ser así. Ahora se va a determinar en forma independiente. El sitio A con 10 voy y veo la tabla. El sitio B con 10 voy y veo la tabla. El sitio C con 10 voy y veo la tabla. Y eso obviamente porque la escala relacionada a cómo se determinan las duraciones de auditorías logarítmica me va a llevar a tener más duración de auditoría. Es por eso. Entiendo. ¿Y hay un tiempo previsto para poder hacer el cambio de organización referente a cuando se elimine el campus? Bueno, es que precisamente eso es lo que se tiene que preparar la organización certificada, en evaluar cómo va a quedar su estructura, que si tiene más de un sitio, pues es multisitio. Ahí la cuestión es, ok, ya soy un multisitio, tengo que confirmar cuáles son mis procesos existentes en cada sitio para poder reportarlo al organismo de certificación y en función de eso, el organismo de certificación determine correctamente la duración. Si yo no entrego información fidedigna con respecto a qué proceso existe en qué sitio, pues va a ser muy difícil que el organismo de certificación pueda hacer los ajustes adecuados de acuerdo a la necesidad de revisión en cada uno de esos sitios. Hay que recordar que la forma en que está establecida la duración de auditoría es una relación directamente proporcional entre la cantidad de personal y el tiempo de auditoría.
Entre más personal necesito más tiempo. Así es como está definido. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos incluir esas variables adicionales a la cantidad de personal dentro de la entrega de información para que el organismo de certificación pueda trabajar con ajustes, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para evitar el hecho de que el tiempo no nos alcance o el tiempo sea insuficiente. Entiendo. Por aquí tenemos otra pregunta, creo que por ahí lo vimos en una de las láminas que nos compartiste. Sin embargo, Gustavo Ramírez nos pregunta, mi organización tiene solo un sitio, ¿hay algún cambio? En relación a la estructura de certificación, no hay cambios. Puede haber otro tipo de cambios relacionados al proceso OCAP. A lo mejor se puede reducir el tiempo en función de que su desempeño es sobresaliente o su nivel de riesgo es bajo o en sentido inverso. Pero dentro de lo que es estructura de certificación no habrá cambio. Entiendo, perfecto. Bueno, por acá, bueno, es una pregunta personal, ¿no? Por ejemplo, se menciona el buen desempeño de la organización para poder tener reducción de este tiempo. ¿Este análisis se puede iniciar de manera interna en las organizaciones o se hace en conjunto con tu organismo que te acredita? No, es muy buena pregunta y definitivamente se necesita trabajar de manera interna antes de poder presentarlo al organismo de certificación. Perdón. Entonces, se trabaja internamente, necesita existir certidumbre con respecto a que existe factibilidad de éxito y en función de eso ya se puede presentar al organismo de certificación. El organismo de certificación, cualquiera que sea, puede apoyar siempre y cuando no sea un conflicto de interés con respecto a dudas, preguntas de cómo implementarlo. Pero definitivamente es una decisión interna y pues hay que planificarla con suficiente anticipación. Por supuesto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre Alondra Sánchez y va un poco relacionado a lo que anteriormente estuvimos comentando. Nos pregunta, en general, ¿cuándo podría definirse que el resultado sea negativo? Y nos hace la aclaración si depende de cada auditor referente a este tema. La auditoría especial, supongo. Sí, correcto, Rodolfo. Pues no debería de depender del auditor, en teoría, y precisamente por eso vienen todos estos cambios para poder asegurar desempeño predecible y homologado de cada auditor, no debería de ser factor. Todos sabemos que no somos robots, tenemos cierto nivel de variación natural por ser seres humanos, pero la intención es que en todos los casos haya homologación con respecto a cómo abordamos esa aprobación. Ahora, hay que entender algo. Estos cambios no son cambios relacionados a los requisitos de la norma a certificar. Estos cambios están relacionados a cuestiones de cómo opera el programa de certificación. Entonces, no debería de existir, mucha aprehensión con respecto a que esto puede ser algo muy crítico para las organizaciones certificadas. Básicamente, los cambios están relacionados a cómo mejoramos el programa de certificación, cómo mejoramos el proceso de auditoría. Entonces, no debería de haber mucha aprehensión por parte de las organizaciones cliente con respecto a esto. Básicamente, lo que hay que asegurarnos es de que si tenemos un esquema de sitio individual, esté fundamentado. Es un solo sitio. Oye, pero tienes una bodega donde entregas producto y ya se, ¿qué pasó? ¿Ese por qué no lo metiste? No, pues sí, tiene que entrar. Caray, pues no lo tenía. Oye, pues ahí sí vamos a tener un problema. Oye, soy un esquema multisitio. Oye, ¿y metiste todos los sitios? Sí, los metí. Pero fíjate que tengo un proceso de soporte de diseño que me viene de acá y lo dejé fuera. Bueno, ¿puedes justificar que el diseño se quede fuera? Sí, se puede justificar. No lo puedes justificar, ¿sabes qué? Necesitamos meterlo. Entonces, el problema se va a dar más bien en el sentido de cómo definimos el alcance de certificación. Y ahí es donde sí pudiera haber una consecuencia negativa importante. Por eso hay que anticiparnos a evaluar cómo es que estamos estructurados como organización y dejarlo claro. Eso es lo más importante con relación a este cambio de estructuras de certificación. Con respecto a los otros cambios, las implicaciones son un poco menores. Ahí el proceso OCAP, la implicación fuerte que puede tener es que tengamos problemas durante los procesos de auditoría. Oye, pues no me entregaste la información correctamente, yo tengo que ajustar el riesgo en función de lo que estoy viendo aquí en el sitio. ¿Sabes qué? Necesito auditar un día adicional. Oye, pero ¿sabes qué? El problema es que yo no me puedo quedar, dice el auditor. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues no sé, vamos a tener que hablar a la oficina y vamos a trabajar en un arreglo logístico para resolverlo. Ese es el tipo de broncas que se pueden presentar si fallamos con respecto a la contribución de las organizaciones certificadas en este campo. Pero lo que quiero transmitir es que no es un cambio relacionado a los requisitos a cumplir por el sistema de gestión.
Es un cambio relacionado al programa de certificación y cómo lo estructuramos. Está muy dirigido a la cotización de los servicios, vamos a decirlo así. Entonces, el trabajo fuerte se va a dar cuando la organización certificada esté interactuando con el organismo de certificación para definir la cotización. Entiendo, Rodolfo. Fíjate que esta pregunta se relaciona un poco al comentario que nos hiciste. Dice Yamaguchi Torres, yo tengo soportes remotos de los departamentos tales como compras y seguridad de la información. ¿En este caso aplicaría el multisitio? Probablemente sí. Sin embargo, hay que hacer una evaluación de cómo está operando la organización para determinar el nivel de soporte. Pero eso es una evaluación caso por caso. No se puede determinar de una manera generalizada. Entiendo. Mi sugerencia es que este señor trabaje con su organismo de certificación respecto a esta duda para que pueda anticipar toda esta situación. No esté trabajando con esto, pues ya, digamos, el cuarto para las 12, como se dice coloquialmente. Correcto. Y en este caso, Rodolfo, para algunos que, bueno, tengan algunas dudas o estén todavía en búsqueda de poder llevar a cabo este proceso, ¿cómo podemos estar en contacto con ustedes para poder hacer esta posible evaluación, este acercamiento o poder tener un poco más de información referente a estos cambios que se están llevando a cabo, Rodolfo? Pues Edgar Hernández, a cargo de Desarrollo de Negocios, en este sector está disponible para poder responder a cualquier tipo de pregunta o solicitud sin compromiso y con mucho gusto. Edgar puede transmitir hacia un servidor o hacia nuestro gerente de programa, incluso tenemos un gerente de programa dedicado al sector aeroespacial para poder resolver alguna pregunta o duda, siempre y cuando esto no sea un conflicto de interés. Hay que cuidar, nada más evitar proporcionar algún tipo de consultoría para no caer en un conflicto de interés. Sin embargo, cualquier pregunta o duda de manera general la podemos responder sin compromiso y sin ningún problema. Excelente, Rodolfo. Pues invitar a la audiencia por si gustan compartirnos una pregunta antes del cierre. Y si no, pues ya estamos sobre el tiempo como tal, Rodolfo. Por parte de nosotros, por parte de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, te queremos extender un profundo agradecimiento en base a esta información que nos compartes, al tiempo dedicado a esta charla y sobre todo, pues compartir esta información de valor para nuestros miembros y empresas del sector que, bueno, que de una u otra manera al final del día deben de terminar pues acreditando algún tipo de proceso para el sector aeroespacial, ¿verdad, Rodolfo? No sé si tengas algún comentario de cierre que nos gustaría compartir, Rodolfo. No, nada más agradecer a FEMIA, a todos los participantes. Gracias por sus preguntas, gracias por participar con nosotros. El propósito de estos seminarios es divulgar información acerca de cómo podemos mejorar nuestros procesos de certificación y estamos a la orden en ese sentido. Muchas gracias. Y bueno, de igual manera, como cierre, recordarle a toda la audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, van a encontrarlas ahí del lado izquierdo. Ahí se van a poder enterar de este y otros temas más que estamos difundiendo. Invitarlos también a registrarse al siguiente webinar que tendremos la siguiente semana. Por ahí aparece el código QR para que puedan realizar su registro. Y pues nuevamente agradecerte, Rodolfo, el poder llevar a cabo este espacio con nosotros y a toda la audiencia el que nos compartan, pues estar con ustedes una semana más en uno de nuestros webinars. Muchísimas gracias a todos.